ejemplos que lo hicieron en la región Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Venezuela, Ecuador, en el sector petrolero. En contraste, los regímenes fiscales del sector minero, la incorporación de este tipo de instrumentos incipientes. Quizá uno de los ejemplos que nosotros sacamos fue el contrato que negoció don Fernando Alvaera en República Dominicana, que incorpora una participación creciente del Estado en base a la rentabilidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel internacional en la discusión de esto? Porque indudablemente la presentación que hizo Fernando apunta, y el paper apunta a que este boom va a tener una persistencia. O sea, nosotros estamos acostumbrados a los booms y a los booms, pero este boom, por razones estructurales del proceso de China, va a tener cierta persistencia. Entonces, este tema de introducir los instrumentos progresivos para aprovechar el boom es importante, inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional publicó el año pasado, y la discusión en Australia va hacia esa figura que se llama Resource Rent Tax, que básicamente es un impuesto que no es sobre la utilidad declarada, sino que es sobre la renta en la vida del proyecto. Entonces, imagínense, por ejemplo, que en vez de yo pagar mi impuesto en base a la utilidad que yo declaro hoy o este año, yo pago mi impuesto, digamos, yo inscribo mi proyecto y mi proyecto tiene unos costos de inversión muy importantes. Entonces, el Estado, en este caso que aloja la inversión, sea un Estado latinoamericano, en la medida en que el proyecto avanza, los primeros flujos de caja positivos del proyecto van a compensar los costos de inversión. O sea, no se tasan. Eventualmente llega el punto como de equilibrio y el proyecto empieza a generar flujo de caja acumulado en el tiempo, ¿no? Empieza a generar renta. Entonces, esa renta, el concepto del resurso es que esa renta en la vida del proyecto es la que se va a imponer. No se impone al principio mientras está, pero en la medida en que esa renta sube, porque subieron los precios, más allá de cierto tasa de retorno, digamos, promedio para la industria minera a nivel internacional, póngale cerca del 10%, en la medida que la tasa de retorno del proyecto sube el 10%, ese impuesto es progresivo. O sea, el mismo Fondo Monetario Internacional, que está, digamos, que básicamente vela por el interés de recaudatorio, inclusive el año pasado hubo una discusión en Australia sobre esto, y no sé hasta qué punto lograron, porque eventualmente cualquier situación de esta va a enfrentar un lobby muy importante, ¿no? Entonces, como conclusiones a nivel nacional para la región, en términos de convertir el boom minero en desarrollo, hay que moverse hacia y dar estas luchas digamos que la están dando, la discusión a nivel internacional va por acá. Una cosa creo que es muy importante para la región es evitar la competencia fiscal. Bueno, normalmente lo que ha pasado en nuestra región es que, y es herencia de los 90, en vez de competir para tener frente a la inversión, porque los recursos están acá, condiciones homogéneas, armónicas entre países, razonables, que por lo menos deberían ser estándar internacional. Y dijimos ahí que es 33%, pero eso es un indicador solamente, puede ser más. Lo que ha pasado muchas veces es esta competencia fiscal perversa, donde, no, yo para traer la inversión acá tengo que ponerme más abajo. Entonces, y perdonen, pues una competencia para bajarse los pantalones, ¿no? Me disculpan el chiste, pero es así. Entonces, una de las cosas que uno piensa es, bueno, ¿qué retos tiene la región? Los países realmente, Bolivia, Chile, Perú, etcétera, deberían ver cómo actuar colectivamente. Y esto no es nuevo ni es una herejía, porque los países petroleros lo hacen. Los países petroleros actúan como carteles, ¿no? No diríamos aquí que esto sería un cartel que pueda mover los precios, pero por lo menos tener estándares fiscales, ya que América Latina, digamos, es una región que está captando una enorme cantidad de inversión. Evitar la competencia fiscal entre países
Y esto ocurre también entre provincias o entre estados. Por ejemplo, en Brasil a veces los estados compiten hacia abajo para competirse en la inversión cuando tienen impuestos estatales. O sea, si por ejemplo la región de Tarapacá tuviera ya estuviera en el régimen chileno un mecanismo de un impuesto regional, entonces le va a pelear a Arica, ese tipo de cosas actúa en contra. Entonces ese es uno de los puntos. El tema de la progresividad es un tema pendiente. También a nivel nacional, una de las cosas que se ve es que la minería está pagando impuestos en base a la utilidad corporativa, que es el instrumento estándar el impuesto corporativo de la utilidad declarada, declarada por la empresa. Esto exige un fortalecimiento institucional muy fuerte a la autoridad tributaria, porque hay todo tipo de mecanismos para minimizar la utilidad declarada, ¿no? Y esto es fundamental. El tema del fortalecimiento institucional y la fiscalización es importante, pero yo diría que más fundamental que esto es lo que se está dando a nivel internacional, que es la importancia de las iniciativas de transparencia, como el Extractive Transparency Initiative, en el cual Perú participa. Creo que Guatemala va a entrar ahora. Básicamente que el EITI lo que hace es transparentar los pagos recibidos por el gobierno y las empresas lo que pagan, y se hace una auditoría independiente. Eso es todo lo que transparenta, pero las iniciativas en ese sentido son las que van a permitir que haya por lo menos mayor, diría yo, confianza social en la riqueza que se está generando y quién se la está llevando y cómo se está invirtiendo. O sea, mayor control democrático y social de los flujos generados por las industrias extractivas. Entonces, esta es otra tendencia fundamental a nivel internacional, pero que también es una tarea pendiente muy, muy importante. Otro punto importante, que una de las cosas que uno observa al ver estos datos es que, por ejemplo, para Chile es fundamental Codelco y tener una empresa pública que le permita, en cierta forma, transparentar los costos de la industria. Porque si yo pago impuestos en base a mi utilidad declarada, que es básicamente lo que vendí menos mis costos, si yo no tengo un ente público que por lo menos me revela los costos reales de la operación, esos costos, y uno ve, por ejemplo, aquí en el periódico, creo que fue hace como como subió el precio de la energía el año pasado, decía Codelco, no, los costos nos subieron 9%, y otra empresa por ahí está diciendo los costos nos subieron 23%, y otra empresa está diciendo los costos nos subieron. Entonces, el tener un mecanismo para transparentar los costos y sincerar esto,